Carlos, otro punto bastante tenso. Sí, mira, este Oreshnik se dispara desde el centro de Rusia, tiene una trayectoria antes de pegar en su blanco, en el caso anterior en Dnipro, de aproximadamente 1.200 kilómetros. Obviamente que Kiev se encuentra perfectamente al alcance de este proyectil, que se convierte en 6 ojivas que a su vez se fragmentan en otras 6, que son 36 proyectiles hipersónicos que pegan en superficie como a aproximadamente de 10.000 a 12.000 kilómetros por hora, entre 3.5 y 4 kilómetros por segundo. Obviamente que el impacto cinético, la cantidad de energía transmitida al subsuelo es enorme. Mira, no es una amenaza de Vladimir Putin, sino simplemente cumplimentar la promesa que le había entregado a Zelensky y a Occidente en general, que si se utilizaban... responder, sí. Si se utilizaban proyectiles británicos, norteamericanos o franceses en territorio ruso, él respondería de una manera contundente. Entonces no hay ninguna amenaza, es simplemente el cumplimiento de un contrato. Hay que entender que estamos en una situación en donde los norteamericanos parten de una premisa de negociación en el escalamiento, en la intensificación, y los rusos parten de una premisa totalmente distinta. Mira, hay un libro llamado Percepción y Errores de Percepción en Política Internacional de Robert Jervis, que es como la Biblia a través de la cual el Departamento de Estado maneja la intensificación de conflictos. Si hubiese necesidad de condensar ese título tan rimbombante, sería El arte del bluff. Esto es cómo amenazar a hacer mucho más de lo que en realidad estás dispuesto a hacer. Mientras que la perspectiva rusa respecto a cómo manejar la intensificación de un conflicto tiene que ver con la partida de ajedrez. El bluff tiene que ver con ocultar tu carta y poder simular que tienes una mano muy superior al par de treses que estás detentando, estás presumiendo tener un full. De esa manera puedes incrementar la apuesta, el pocito, e intensificar el conflicto. Mientras que Rusia dice, mira, este es nuestro despliegue, esta es la situación, lo que tienes que hacer es adivinar cuál va a ser nuestra próxima jugada. En esa misma entrevista, Putin hace una declaración cuando le preguntan, bueno, ¿y hacia dónde va este conflicto? Entonces Putin dice, pues en este momento, como los reportes meteorológicos de la Unión Soviética en el pasado, el día de hoy todo es posible. En otras palabras, tenemos que esperar hasta el día 30, hoy es 29, en donde las autoridades rusas pusieron una notificación de no volar sobre el polígono desde donde despegan los misiles Oreshnik. Así que sabremos qué tipo de respuesta habrá dado Rusia en la noche de hoy. Por otro lado, hay que entender que ayer, jueves, el bombardeo a todas las instalaciones de generación y de transmisión, líneas de transmisión eléctrica en Ucrania fue muy intenso y empezaron a pegar a los transformadores de 750 kilovolts a 330, que son los que están encargados de transmitir la energía eléctrica que proviene de las centrales nucleares ucranianas. De seguir esto, Ucrania tendría que apagar sus 6 reactores que todavía tiene útiles y obviamente que esto dejaría a oscuras a la totalidad de la población frente a la proximidad del general invierno. En otras palabras, aunque todavía no hemos visto la utilización del Oreshnik en este día, lo que sí vimos es de que Rusia tiene una enorme capacidad de dar respuesta de manera, digamos, multidimensional. Y en este momento lo que hizo fue eso. Ahora, en el campo de batalla lo que está sucediendo es que se está fracturando la defensa ucraniana. El nivel de deserción de tropas ucranianas y la fragilidad del frente dada por falta de pertrechos, pero sobre todo porque ya frecuentemente los rusos al atacar encuentran trincheras vacías, no por deserción, sino porque no hay suficientes elementos, nos meten a la siguiente dinámica de este conflicto, que lo leímos en el New York Times con bastante alarma el 21 de noviembre, en donde Estados Unidos está contemplando entregarle armas nucleares a Ucrania.
Obviamente que hubo una respuesta de la Cancillería rusa inmediata diciendo que semejante despropósito inmediatamente gatilla el siguiente nivel del conflicto, que es una guerra termonuclear activa pues, prácticamente de todos contra todos, ¿no? Sin embargo, ya quedó impreso en el New York Times. Por lo tanto, estamos viendo la desesperación de Occidente, de la OTAN, en cuanto a cómo se está desarrollando el conflicto en Rusia. Mira, muy importante, Boris Johnson aparece en entrevista, da una larga entrevista, en donde, entre otras cosas, confiesa que esta es una guerra por proxy, en donde Zelensky y Ucrania son un muñeco de calcetín, obedeciendo lo que la mano armada de NATO va indicando que se realice en el terreno. A través de esta entrevista, también Boris Johnson hace una declaración que debería de poner a temblar a ingleses, pero a todos los europeos también, en donde dice que, bueno, que no hay que considerar descabellado, ni mucho menos, aunque él sí está un poco descabellado por su peinado, no hay que considerar descabellado tener que entregar otros 300.000 millones de euros o $500 millón de euros para el esfuerzo militar ucraniano. Hay que recordar que sumando lo que ha entregado Estados Unidos más lo que ha entregado la OTAN Europa, es aproximadamente, estamos llegando ya en estos 2 años precisamente a esa marca mágica del $500 billón comprometido en el conflicto, porque Europa y Estados Unidos no únicamente cargan el esfuerzo militar ucraniano, sino también toda la política y toda la burocracia, la nómina se paga con la ayuda de Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, lo que está diciendo Boris Johnson, por un lado, confesar que esta es una guerra a través de un muñeco llamado Zelensky, pone a Inglaterra, involuntariamente, estoy seguro que Boris no quería decir eso, pone a Inglaterra en la mira de Oreshnik. En otras palabras, si el día de hoy o en la madrugada de mañana despega un Oreshnik con armas convencionales, bien podría no pegar en Kiev, sino en la fábrica que fabrica, la fábrica en donde salen los Storm Shadow británicos, que fueron los que pegaron contra Kursk. En otras palabras, gracias a toda una serie de declaraciones grandilocuentes, Inglaterra ya se puso, digamos, a tiro de la misma manera que está a tiro Kiev. Esto es una situación gravísima. ¿Qué te puedo decir? Desde el punto de vista ético, el hecho de que no tengamos presidente en Estados Unidos, el hecho de, bueno, sí hay un presidente, pero que está controlado, así como Zelensky es un muñeco calcetín de la OTAN, a estas alturas ya sabemos que Biden es un muñeco calcetín de un aparato burocrático militar que está tomando las decisiones que deberían de ser unipersonales de un comandante en jefe, que no está presente. Por lo tanto, este interregno entre Biden y esa Casa Blanca poltergeist y el 20 de enero tiene a todo el mundo en vilo. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ser responsable de gatillar este armamento más letal, incluso nuclear, en este conflicto? En este momento no podemos aseverar con confianza de que sea Joe Biden el que esté tomando las decisiones. Podría ser Jake Sullivan, podría ser un Alexander Vindman, un teniente coronel del ejército norteamericano, pero más arraigado en Ucrania que en Estados Unidos. Podría ser una Jovanovich, podría ser Victoria Nuland, que también tiene más arraigo en Europa Central que en Estados Unidos. Digamos, ese departamento de Estado habitado por una guerra de facciones en donde los ucranianos tienen una presencia tan fuerte. Es una situación de gran incertidumbre que se nos va a aclarar en unas horas, y creo que no para bien. En otras palabras, Estados Unidos jamás va a admitir que ha perdido la capacidad de controlar la intensificación del conflicto. Por lo tanto, lo que tenemos por delante es una situación que debería de provocar ansiedad y sobre todo una mirada crítica a lo que yo llamaría el final de la hegemonía norteamericana, que por supuesto está combatiendo por todos los medios, desde el Medio Oriente hasta Corea del Norte. Ese arco de inestabilidad obviamente son los dolores del parto de este nuevo orden multipolar.
Carlos, pues llegamos al final y lamento mucho que lleguemos con estos escenarios tan difíciles en todo el mundo, pero bueno, te agradecemos muchísimo este análisis. Comparto esa pena y esa ansiedad. Sí, exactamente. Por si nos hacían falta razones para estar ansiosos, ahí tenemos una para este fin de semana. En la madrugada vamos a tener noticias y tú nos vas a compartir detalles en la próxima semana. Y en la cripta, a medianoche. Muy bien, y en la cripta, por supuesto, no se la pierdan. Muchas gracias por sintonizarnos, disfrute su fin de semana y no se le olvide, mañana empieza la FIL, allá nos vemos.